Hola, saludos para cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos para estudiar la palabra de Dios. Continuamos estudiando nuestra lección, el gran conflicto. Y esta precisamente tiene como título el conflicto inminente, lección número 11. Así que, bienvenidos. El texto para memorizar San Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip o verichip, del tamaño de un grano de arroz, que puede implantarse en un paciente. El biochip contiene información sobre el historial médico del paciente, que puede obtenerse pasando un escáner entero por la zona donde se ha insertado el biochip o verichip. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras de las latas de comida, o es un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suma 666. Para algunos tiene que ver con la orden masónica, los Illuminatis, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. El objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente, el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la coerción, la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y el decreto de muerte. El estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 35 y 36. En esta introducción, mis amigos y hermanos, dos puntos muy importantes para que tengamos en cuenta. Recuerden, el texto dice que Satanás odia al Creador. ¿Y cómo ha logrado enemistar al hombre contra el Creador? Derribando el monumento que nos recuerda que Dios ha creado todas las cosas, el día de reposo. Y usted puede pensar cuántos los hombres han llegado a odiar también este mandamiento. ¿Cuántos, creyendo que hacen el bien, tratan de derribarlo por el suelo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden que el conflicto es inminente y que de alguna manera Satanás ha confundido al cristianismo con lo que es verdaderamente la marca de la bestia. Lección para el día domingo. El conflicto final del Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas, imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo, en torno a la adoración. Llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. ¿Cuál es el tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal? ¿Qué dicen los siguientes textos? Apocalipsis 14, 7 y 9. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
En Apocalipsis, del principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis 14:7 nos llama a adorar al Señor de toda la creación. Con la teoría de la evolución como telón de fondo, que ha tomado al mundo por asalto en los últimos 2 siglos, el sábado es un recordatorio eterno de nuestra fidelidad. Nos reafirma constantemente que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. ¿Cómo encuentra su expresión final la adoración al Creador? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La adoración al Creador, mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios, se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. El conflicto de los siglos en la página 591 dice: mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será la declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Fin de la cita. Apocalipsis 14:12 declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aun cuando no puede ver, persevera cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. Para dialogar. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como Creador que se remonta al mismo Edén. Por lo tanto, tratar de usurparlo, como hizo Roma, Daniel 7:25, es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. ¿Cómo nos ayuda esta verdad a ver por qué será una cuestión tan controvertida en los últimos días? Satanás ha hecho a los hombres dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Cuestionan el día de reposo. Se creen con la autoridad para derribar este mandamiento que es de Dios. Y recuerden, muchos dicen, no estoy comprometido a obedecer en esto o en aquello. O sea, soy salvo solo por la fe. Si nos encaja esta idea, somos salvos por la fe, pero no debemos obedecer ningún mandamiento. ¿Cómo Satanás ha confundido la mente del creyente, del cristiano? Lección para el día lunes. La crisis venidera. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz, de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funciona, recurre a la fuerza. En última instancia, él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre los creyentes.
De acuerdo a los siguientes textos, ¿qué experimentó la iglesia del Nuevo Testamento y cómo se aplica esto a la iglesia de Cristo del tiempo del fin? Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Segunda a Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Sucedió en la Roma pagana, pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la Iglesia medieval. La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, esta idea para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte. Apocalipsis 13, 15 y 17. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transigir en su vida. Cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro, Apocalipsis 13:3, de repente la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12 nos da esta imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por su gracia, se mantienen firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Por el poder de Cristo, triunfan sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos. Como vimos en la lección 9, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno a la adoración. La bestia usa el engaño y, cuando eso falla, la fuerza y la coerción. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Con qué facilidad permites ahora que los aspectos económicos pongan en juego tu observancia del sábado? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, mis queridos hermanos y amigos, porque hoy, si nos enredamos en asuntos económicos y transgredimos el sábado, ¿qué nos asegura que cuando llegue la prueba estaremos firmes? ¿Seremos fieles? No olvide, Satanás querrá llevarse a cuantos pueda. ¿Cómo lo hará? Hoy con el engaño, las falsas doctrinas, el ataque contra los mandamientos de Jehová. Y en este punto, el ataque contra el sábado. Recuerde usted que el último recurso que Satanás empleará será la fuerza. Ahora, podríamos decir que el ataque es un ataque espiritual, un ataque contra la doctrina, pero finalmente, cuando no logre su objetivo total, entonces utilizará la fuerza. Y la parte económica será muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Recuerden, al final de la historia, el pueblo de Dios estará despojado de bienes materiales. Solo vivirá por fe. Lección para el día martes. Identifiquemos a la bestia. Primera parte. ¿De dónde surge esta bestia y quién le da la autoridad? Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Apocalipsis 12:3 al 5. Dice que el dragón intentó destruir, en cuanto naciera, al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo mediante la Roma pagana quien intentó destruir a Cristo. Mateo 2:16 al 18. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Sobre el poder de esta bestia se nos dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono, o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así, la Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. Isaac Backus declara: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Fin de esta cita. Según Thomas Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba. Fin de esta cita. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Apocalipsis 13, 3 y 4. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. ¿Qué palabra clave se utiliza para identificar el poder de esta bestia? Apocalipsis 13, 1 y 6. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de lo que mora en el cielo. En estos textos de Apocalipsis 13, 1 y 6 encontramos la palabra blasfemias. No es otra cosa que la misma situación de Apocalipsis 17, la copa llena de vino de su fornicación. Estas blasfemias no son otras cosas que falsas doctrinas. No es que la bestia maldice a Dios o dice cosas groseras contra ella. Esas blasfemias son sus engaños, las doctrinas con que ha llenado el mundo y ha embriagado a los seres humanos. Terminamos con esta lección del día martes con el siguiente pensamiento. La Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21 con 2 ejemplos. 1. Un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Y 2. Un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios y por lo tanto tiene el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene 2 doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa
tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Lección para el día miércoles. Identifiquemos a la bestia, segunda parte. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos con Él porque saben cuán comprometidos está Él con ellos. Meditemos en el siguiente texto. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recuerda la lección 4 que Dios nos da una clave para entender los tiempos proféticos. Un día profético equivale a un año literal. Número 14:34, Ezequiel 4:6. Si calculamos el periodo de 42 meses mencionados en Apocalipsis 13:5, usando el mes hebreo de 30 días, esto equivale a 1260 días proféticos o años literales. El papado ejerció gran influencia desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, pero cuando Berthier, un general de Napoleón, tomó cautivo al Papa en 1798 después de Cristo, el periodo profético de la supremacía papal terminó y se cumplió la profecía de Apocalipsis. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Apocalipsis 13:10. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. Según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sería sanada. La influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. En un mundo de inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. Durante su discurso del 6 de junio del 2012, ante más de 15,000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro de Roma, el Papa Benedicto XVI declaró: «El domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios». Al defender el domingo, defendemos la libertad humana. El conflicto de los siglos revela claramente a dónde conducirá finalmente este movimiento. En la página 649 nos dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Si bien ahora es difícil ver que ocurra algo así, fíjate en lo rápido que puede cambiar nuestro mundo. ¿Qué deberían decirnos estos cambios acerca de la rapidez con que los acontecimientos del tiempo del fin pueden venir sobre nosotros? Tal vez usted ha escuchado decir a muchos cristianos que el papado, el catolicismo, está de capa caída, que la Iglesia Católica va a desaparecer. Nada más lejos de la verdad que eso. Este poder está profetizado que su herida sanará, que volverá a tener la misma supremacía que tuvo en la Edad Media. En otras palabras, que nuevamente se unirá con el Estado y perseguirá a todos los que se opongan a sus doctrinas, a sus dogmas. ¿No es esto lo que el cristiano evangélico cree? ¿Y cuántos aún defienden al papado? A algunos les cuesta decir algo en contra de esta institución. No creen que volverá a perseguir. Recuerden, la prueba final vendrá con persecución. La fidelidad a Dios hoy
nos dará la seguridad de que estaremos firmes en el tiempo final cuando lleguen las dificultades en el mundo para los hijos de Dios. Estudio para el día jueves: la bestia que sube de la tierra. ¿En qué se diferencia esta segunda bestia de la primera bestia de Apocalipsis 13? Apocalipsis 13, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La primera bestia surgió del mar. La segunda subía de la tierra. Apocalipsis 13, 11. El mar representa pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, 15. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Esta segunda bestia surge cerca del final del período profético, durante el que la primera bestia ejerce su autoridad. Apocalipsis 13, 5. Es decir, cobra importancia alrededor de 1798 después de Cristo. Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. Declaró su independencia en 1776. Adoptó su constitución en 1789 y fue reconocido como potencia mundial a fines del siglo XIX. Juan continúa: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Apocalipsis 13, 11. En la profecía bíblica, los cuernos simbolizan poder. A diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos, lo que sugiere que no es una monarquía. Los 2 cuernos representan los 2 principios fundamentales del gobierno, que son la fuente del poder y el éxito de los Estados Unidos: la libertad política y religiosa. ¿Qué cambios ves en esta bestia y en cómo habla? Apocalipsis 13, 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta nación mansa, semejante a un cordero, a la larga habla como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Apocalipsis 13, 12, y abandona sus principios de libertad religiosa, haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Apocalipsis 13, 12. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de la Iglesia y el Estado,
y exigirá que todos adoren a esta imagen. Lo fascinante es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que llegó a ser y continúa siendo. Para meditar, piensa en la inestabilidad política en los Estados Unidos, en la actualidad. ¿Cómo eso algún día podría conducir al cumplimiento de esta profecía? Vale la pena que recalquemos aquí, mis hermanos, y hagamos énfasis en esto que se predijo al final del siglo XIX, que Estados Unidos era la segunda bestia de Apocalipsis 13. Para ese entonces, esta nación no era ni de lejos, como dice el texto, lo que es hoy, lo que ha sido en este siglo XX y siglo XXI. Una potencia no es lo que hoy es. Así que es una predicción exacta de lo que la Biblia dice en cuanto al conflicto final y cómo estas potencias se unirán para traer, mis hermanos queridos, persecución a todo el que se oponga a sus doctrinas, a sus dogmas. Llegando a la parte final para el día viernes, para estudiar y meditar, adorar a la bestia y a su imagen alude a Daniel 3, donde el rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que se postraran ante una imagen de oro o serían arrojados a un horno de fuego. Babilonia antigua, Babilonia moderna, la cuestión es la adoración. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su espíritu. Entonces, no nos amoldaremos al mundo actual, Romanos 12:2, sino que viviremos según la voluntad de Dios, que se encuentra en su palabra. Esta es nuestra única seguridad. En el conflicto de los siglos, en la página 649 nos dice: Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. En el mismo libro, en la página 651, leemos: para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Por último, leemos el texto que se encuentra en la página 653. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia, y la Biblia solo como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico "así dice Jehová". 4 preguntas para reflexionar. Primero, ¿cómo podemos vivir con la expectativa de la venida de Cristo y compartir esa esperanza sin volvernos alarmistas? 2. Profundiza en el tema de la adoración. ¿Qué nos dice nuestra vida cotidiana, nuestra rutina diaria, sobre a quién o qué es lo que adoramos? Tercero, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a afrontar el futuro con confianza y no con miedo? Y cuarto,
¿Qué diferencia práctica supone para nuestra vida actual comprender los acontecimientos de los últimos días? Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta este punto. Y recuerden, mis hermanos queridos y amigos, lo que hoy estemos haciendo en nuestra vida, estas verdades que estamos permitiendo que Dios las grabe en nuestro corazón, nos dará seguridad en la parte final de la historia. Nadie se engañe pensando que va a consagrar su vida cuando vengan las dificultades, cuando vengan persecuciones, cuando se imponga la ley dominical. ¿Qué nos hace pensar que ese día tomaremos decisiones de fe? Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.